Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les quiero desear un feliz 2023, que les vaya súper bien en todo lo que hagan. Y vamos a empezar de una vez este año con este pequeño video. Yo quiero compartirles a ustedes cuál es el approach, cuáles son los pasos que yo sigo de manera muy personal, porque es la manera como yo lo hago a la hora de editar y trabajar las voces dentro de una mezcla. ¿Ok? Entonces vamos allá. Tenemos este track que suena así. Y esta es la historia de Diego García, un hombre bien trabajador. Este fue el track que me enviaron. Perla Tapatía, lugar donde Diego nació. Primero que todo, ustedes se están dando cuenta que yo estoy aquí con un lead que yo le coloco lead afinadito. Lo primero que yo busco es que el track esté lo más cerca al grid. Si está como muy suelta, busco la manera de enderezarlo, ¿ok? Lo hago de forma manual. Ese proceso, pues la verdad es que es un poco tedioso y no quiero mostrárselos aquí en este video. Luego de que edito el tempo de la canción lo más natural posible, o sea, que escuchemos el track y suene lo más natural posible, porque si no va a sonar como un robot. La idea es que sea algo natural. Y aquí, como ustedes se dan cuenta, ya usé el Melodyne para afinar la voz. Y luego de que afino y edito el track de la voz, lo grabo en un track diferente. Lo grabo en este que está aquí, que dice, como se los decía, lead afinadito. Hay un tipo de plugins que lo uso más que todo como para tener una idea de cómo me gustaría o cómo más o menos sonaría el track. Es este personaje que uso, el Maserati de Waves. Vamos a escuchar el track acá sin este personaje. Y luego con este personaje, ¿ok? Y esta es la historia de Diego García, un hombre bien trabajador. Sin. Su tierra Perla Tapatía, lugar donde Diego nació. Ahí ya me da un poquito de delay, un poquito de reverb y esa sensación de más o menos cómo yo quiero que quede el track al final, pero no lo dejo así. Simplemente quisiera tener esa sensación para que la voz me dé esa sensación ya de voz, entre comillas, final. Y busco como un balance entre los tracks, la batería, el bajo. Pues comienzo como ese rough mix. Luego lo quito y comienza entonces ahora sí el tratamiento de la voz. Hay un plugin que no puede faltar, es este Channel Strip. No necesariamente tiene que ser este Elite Channel de Waves. Puede ser cualquier Channel Strip. Para darle esa sensación de que el track está pasando por una consola analógica, ¿ok? Pero en este caso yo lo que muevo simplemente es el filtro, ¿verdad? Busco la manera de filtrar. Aquí va. Esta es la historia de Diego García. Ahí está. Un hombre bien trabajador. Busco que conserve bajo. Su tierra Perla Tapatía. Ahí está. Y le doy a los 8K como un high shelf, más o menos lo que hasta donde yo sienta que la voz adquiere como esa presencia, ese aire que a mí me gusta. ¿Ok? Así estaba. La historia de Diego García. Ahí se pasa un poco. Un hombre bien trabajador. Ahí. Su tierra. Es lo único que yo hago con este track. En algunos casos me gusta muchísimo el compresor y la manera como yo trabajo este compresor es que yo cojo el threshold, lo llevo a tope y comienzo a mover ese ratio hasta que yo vea unos 3 o 6 decibeles, ¿ok? Entonces, por ejemplo, está así, ahí no está pasando nada con el compresor. García, pero escuchen. Un hombre bien trabajador, su tierra Perla Tapatía. Sin este... lugar donde Diego nació. Miren la gran diferencia. A los 14 años bien cumplido. Perfecto. Entonces este track yo lo envío a un auxiliar, que es donde va mi voz principal, y allí comienzo otros procesos. Vuelvo y coloco este SSL channel. Aquí lo que yo busco es darle ese toquecito. Y de hecho le di más a los 8K. Aquí en este también le di más inclusive. Y esta ¿Escuchen? es la historia de Diego García. Como para reforzar, ¿verdad? Y esta es la historia de Diego García. Nuevamente. Y esta es la historia de Diego García. Allí el problema es que se me aumentaron las sibilancias.
Pero bueno, yo más adelante las trabajo. Luego entonces me gusta mucho este compresor. Buscamos un compresor que le dé carácter a la voz. Y qué mejor que este CLA76 de Waves o cualquier otro 1176, pero el azulito sobre todo va muy bien con las voces. Este compresor es bastante rápido, pero como está más hacia el lado lento, entonces digamos que el ataque más o menos lento y el release lo más rápido posible. El ratio 4:1 y entonces busco bastante compresión. Por ahí como unos -5, -7. Ok, ahí va. Y esta es Escuchen la diferencia. la historia de Diego García, un hombre bien trabajado. Aquí ustedes se dieron cuenta que hay un aumento en volumen y no es porque quiera darle más volumen o quiera que... No, es que después yo cuando estaba trabajando el resto del track, pues tuve que darle un poquito, buscar la manera de darle más a la voz. Después de allí, entonces, como se los dije, el de-esser, yo uso este de Waves. Y me gusta muchísimo porque tiene esta sección de sidechain y aquí nosotros podemos escuchar. Mira. Ahí está. Cuando lo colocamos. Trabajador. Y esta es la historia de Diego García. O escuchen el sí ahora. Y esta es la historia de Diego García. Ahora con. Y esta es la historia de Diego García. Ya está un poco más controlada. Entonces ahora uso mucho este CLA, el de las voces, pero básicamente como ustedes se están dando cuenta está como flat. No muevo mucho, simplemente voy buscando en algunos casos, por ejemplo, quisiera darle un poquito más de... En este caso lo que le puse fue el delay en quarters. Me gustó muchísimo. Vamos a ver. Y esta es la historia de Diego García. Ahí está. Y bien, no es tampoco tan largo. Y esta es Ahí está, sí. la historia de Diego García. Es que este man le imprime algo interesante a tu track. Y esta es Entonces tú la puedes probar, por historia ejemplo, de Diego García. para darle aire. Un hombre bien trabajador. Su tierra perla Miren el tapatía. compresor, simplemente activando. Lugar donde Diego nació. Aquí podemos dar varios delays. Y esta reverb. es la historia de Chamber. Diego García. Un Nada. hombre bien trabajador. A mí me gustó la tight. Entonces, eso sí, le quité, por ejemplo, este estéreo. No sé. Y esta es No me gustó. la historia de Diego García. Me gustó, sí. Y por último, para controlar la voz, los picos de la voz, entonces tenemos aquí a este L1, el limiter. Pero miren que aquí yo lo que estoy haciendo es que con este cuadrito aquí que dice link, bajo hasta que encuentre los picos y controle la fuerza. O sea, darle más uniformidad a la interpretación. Que las partes que están muy fuertes, cortarlas para que se sientan parejas con estas partes que están cantadas un poco más suave, ¿verdad? Ahí va. Sí. Y esta es la historia. Ahí escuchen. Y esta es la historia de Diego García. Podemos dar Un poco hombre más. bien trabajador. Su tierra perla tapatía. Lugar donde Diego. Ahora escuchémoslo. Sí. Nada de los procesos en el auxiliar de la voz. Y esta es la caracol. historia de Diego García. Un hombre bien trabajador. Su tierra. Entonces, a mi manera de ver, son plugins o herramientas que no te pueden faltar. Un channel street para que tú puedas ecualizar. Ah, otra cosa que encontré aquí, ahora que me acuerdo, ahora que estoy viendo, es esta zona, miren. La zona de los 300 Hz. Yo sentía que la voz estaba como encajonada. Y esta es la historia. Y era esta frecuencia. Esperen si quito aquí estas para que ustedes miren. Aquí está. Aquí está.
Y esta Escuchen cómo está. la historia de Eso. Diego García. Entonces, como Un la hombre curva bien la coloqué que sea un poquito no tan abierta, más bien un poco cerrada para que se enfocara en ese punto, menos 3 decibeles. Diego nació. Hay diferentes. 14 años bien ¿Se dan cuenta? cumplidos. Se abre la Su voz. casa muy triste dejó. Eso también lo dice acá. Y la En ese track, historia perdón. de Aquí un simplemente grande. fue un poquito más de Así high fue que y comenzó. el high pass de nuevo. Con mucho Y esfuerzo para darle color aquí a sudor, esto. un imperio él levantó. Entonces les decía, no puede faltar un channel strip. ¿Por qué? Porque te da esa posibilidad de tener los filtros, la etapa de compresión, la etapa de expansión o de gate también. Te da la etapa de ecualización y además del color que ofrece. Luego un compresor para darle aún más carácter, si es necesario, porque hay canciones que ya vienen con tracks que ya vienen con mucha compresión y que han pasado por aparatos analógicos muy buenos. Por ejemplo, si te mandan un track que ya pasó por un Fairchild o ya pasó por un 1176 para que tú vas a... ¿Entiendes? Para que tú vas otra vez a comprimir. A menos que de verdad se sienta demasiado dinámico. Pero si el track ya viene bien comprimido, no es necesario. Pero si no, entonces esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Un compresor, un de-esser es fundamental en las voces. A veces se escuchan mezclas que suenan porque las personas no tienen en cuenta los de-essers. Y los de-essers funcionan para un mix bus. Funcionan para los overheads de la batería, no solamente para las voces, para unas guitarras. Los de-essers son herramientas muy poderosas, pero por lo general es una herramienta casi que no puede faltar en un track de las voces. Los efectos en una voz, el delay, el reverb, funcionan también súper bien. Ahora, aquí ustedes se están dando cuenta que también estoy usando un poquito de esta etapa de compresión de esta herramienta, porque es chévere tener varias etapas de compresión y que todas compriman un poquito. Aquí, por ejemplo, estoy comprimiendo con la sección de dinámica de la consola. También estoy comprimiendo con el 1176. Y esta es. Estoy comprimiendo con el 1176 y también luego aquí con el CL. Y es chévere porque eso va dando capas a tu track y va aportando cada cosa. Y por último, ya sea un limitador o un compresor mismo, pero que tenga un ratio bastante elevado para que tu track suene más homogéneo, que las partes suaves no suenen tan suaves y que las partes fuertes no suenen tan fuertes. En fin, amigos, de pronto voy a colocárselos aquí un poquito en contexto. La canción no tuve que quitar, digamos, todos los procesos que hice para poder grabar este video por cuestiones de procesamiento del computador. Pero vamos a escuchar la voz así, sin nada, y luego con todo. Esta es la historia de Diego García. Vamos a activarlo. Hombre bien trabajador, su tierra perla tapatía. Lugar donde Diego nació, a los 14 años bien cumplidos. Si te gustó este video, deja tu like y nos vemos en uno próximo. Chao, chao.